Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día martes 12 de julio del año 2022. Hoy vamos a hablar acerca de la herejía más popular y más aceptada en la Iglesia de Jesucristo. La herejía más popular y más aceptada en la Iglesia de Jesucristo. Esta herejía está muy arraigada en la iglesia, especialmente en la iglesia evangélica. Y la iglesia evangélica es el sector de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, que más conoce de la Biblia, o que mejor conoce la Biblia. Pero hay una herejía que se predica constantemente todos los domingos en las iglesias, que está perfectamente aceptada como cosa buena, cuando es una mentira, una mala interpretación de un concepto o un relato de la Biblia, un relato que está principalmente en 2 Corintios. Algo que el apóstol Pablo dice, pero está completamente mal interpretado. Les voy a decir específicamente de qué se trata esto. En mi iglesia lo escucho constantemente, y en otras iglesias, y también por las predicaciones que escucho por la televisión. Es acerca de 2 Corintios 9:7. Fíjense, pues, 2 Corintios 9:7. Este es un pasaje que usan cuando van a pedir las ofrendas en la iglesia. Cuando van a recoger las ofrendas en la iglesia, viene la persona encargada de pedir las ofrendas o el pastor de la iglesia y lee este versículo. Hermano, dice así: hermanos, en este momento vamos a recoger las ofrendas. Recuerden, hermanos, que cada uno debe dar como propuso en su corazón, como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermano, usted en este momento que vamos a ofrendar, usted ofrende lo que Dios puso en su corazón. Lo que usted propuso en su corazón según la guianza de Dios es ofrende. Entonces ahorita vamos a recoger las ofrendas y usted dé lo que Dios puso en su corazón, eso dé. Va. Esto es lo que dicen. Les voy a decir una cosa. Constantemente usan esto, constantemente, sin detenerse, sin parar, sin detenerse a reflexionar, sin detenerse a leer qué es lo que la Biblia dice, sin detenerse a ver el contexto de este versículo, sin que les importe ya lo que la Biblia diga. No se toman ni un minuto para ver el contexto de este versículo. Lo siguen usando cuando quieren recoger ofrendas. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia evangélica y prácticamente en toda la iglesia cristiana se ha desechado el Antiguo Testamento por una mala enseñanza. Se ha desechado el Antiguo Testamento y dicen: hermanos, no se preocupen por el Antiguo Testamento, es la ley de Moisés. Eso no tiene ninguna validez. Entonces, ya no le da ninguna importancia al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es el que nos enseña a ofrendar. Yo ya he dicho esto antes, ya he hablado de esto antes, pero ahora estoy haciendo este video exclusivamente para hablar de esto, porque ya estoy aburrido de que no hay cambios en la iglesia. No hay mejoras en la iglesia, no se corrigen los errores todo el tiempo. Se está predicando los mismos errores, ya a nadie le preocupa corregir los errores que están en la iglesia. Con respecto a esto que estoy hablando yo ahorita, de este pasaje de 2 Corintios 9:7,
Es bien fácil darse cuenta del error que están cometiendo. Es bien fácil, con solo leer. Ciertos pasajes de la Biblia se aclara el tema y se da cuenta uno que este pasaje de 2 Corintios 9:7 que les acabo de leer, con respecto a que dice, cada uno dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué fácil es engañarse cuando no se lee bien la Biblia, cuando no se lee la Biblia. Este pasaje no está hablando de dar ofrendas a Dios. No habla de las ofrendas que damos en la iglesia para Dios. Las ofrendas para Dios se entregan en la iglesia. Las ofrendas para Dios tienen que llegar a los fondos de la iglesia. Algunas ofrendas se dan de forma personal al pastor. Pues si usted no lo sabía, algunas ofrendas se dan de forma personal al pastor. Y otras ofrendas tienen que llegar a los fondos de la iglesia. Esas son las ofrendas para Dios, las que se entregan en la iglesia. Pero aquí en este pasaje de 2 Corintios 9:7 está hablando de ayudar a personas necesitadas. Está hablando los capítulos 8 y 9 en su totalidad. Los capítulos 8 y 9 en su totalidad de 2 Corintios está hablando de una colecta que el apóstol Pablo está promoviendo, dirigiendo en todas las iglesias para juntar dinero, para comprar comida y ayudar a personas con hambre, personas necesitadas. Esto tiene que quedar bien claro. Lo podemos ver, lo vamos a entender leyendo todo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios. También ayuda a leer en 1 Corintios, el capítulo 16, del 1 al 4, lo vamos a leer ahorita. Romanos 15, 26 al 27, aclara esto, que esta es una colecta que se está juntando para llevar comida a personas necesitadas. Y que nos quede claro que Dios demanda tanto sus ofrendas a Él, y esas se entregan en la iglesia, algunas se entregan de forma personal al pastor, y Dios demanda que se ayude a las personas necesitadas. Y aquí está hablando, con respecto a este pasaje de 2 Corintios 9:7, está hablando única y exclusivamente de dar ayuda a personas necesitadas. Cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, está hablando de ayuda al prójimo. No tiene nada que ver con ofrendas a Dios. No pueden seguir usando este pasaje para decir que yo para ofrendar a Dios puedo dar lo que a mí se me dé la gana. Yo puedo dar lo que a mí se me antoje. No pueden seguir enseñando eso porque no es verdad. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar y por eso es que usan este pasaje para enseñar a ofrendar, porque no encuentran nada en el Nuevo Testamento, porque quieren únicamente usar el Nuevo Testamento para instruir a la iglesia. Y cuando se trata de ofrendas, como en el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada, ninguna instrucción, ninguna ordenanza, ningún decreto con respecto de ofrendarle a Dios. No hay ninguna enseñanza, ninguna ordenanza con respecto de ofrendar a Dios en el Nuevo Testamento. No hay nada de nada usan este pasaje. Porque es lo más parecido que hay a ofrendar a Dios. Pero no habla de ofrendar a Dios, habla de ayuda al prójimo, porque el Nuevo Testamento nos enseña a amar al prójimo. Y la única forma de amar al prójimo legítimamente es ayudándolo en sus necesidades. Eso es amor. Cuando yo ayudo a mi prójimo en sus necesidades, eso es amar al prójimo. El Nuevo Testamento solo nos ayuda a cumplir el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en el Nuevo Testamento no hay nada acerca de ofrendas. El Antiguo Testamento nos enseña a amar a Dios. El primer mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y para amar a Dios hay que ofrendar. No se puede amar a Dios con toda nuestra alma, mente, corazón
Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No se puede amar a Dios de esa manera sin ofrendar. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Que quede claro. Ya no se cambia nada en la iglesia. Es una tragedia horrible. Dicen siempre lo mismo. Usan los mismos pasajes de forma equivocada. Tienen los conceptos equivocados, pero no se corrige nada. Voy a seguir escuchando lo mismo todos los domingos. En mi iglesia, si me cambio de iglesia, voy a seguir escuchando lo mismo, hermanos. Vamos a ofrendar en este momento. Hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No, 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 no. Este pasaje no habla de ofrendas. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Entonces, si no saben qué pasaje usar para cuando van a recoger las ofrendas, pueden usar el de Malaquías 3, del 8 al 11, que dice así. Si se trata de motivar a la gente y de instruirlos para que traigan sus ofrendas a Dios, pueden usar el pasaje de Malaquías 3, del 8 al 11, que dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso si queremos motivar a la iglesia para que traiga todas sus ofrendas, porque aquí habla de 5 diezmos, que son 5 ofrendas y cada una de ellas es un diezmo, es de lo que está hablando aquí Malaquías. Ahora, si usted quiere hablar únicamente del diezmo que se practica actualmente en las iglesias cristianas, entonces use el pasaje de Génesis 14, porque ese habla únicamente de este diezmo que se da actualmente en las iglesias evangélicas, que es el que nos enseña a dar Abraham en Génesis 14. Entonces, en Génesis 14, Abraham nos enseña a dar un diezmo, que es el diezmo que él le entregó de todas las cosas que rescató cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron llevados cautivos. Él va con sus hombres, lo rescata todos los bienes materiales, a las personas de cautiverio en que fueron llevados. Y cuando viene de regreso, le sale al encuentro el rey de Sodoma, le sale al encuentro el rey de Salem, y Abraham le da los diezmos de todas las cosas que acaba de recuperar al rey de Salem, y no le dio nada al rey de Sodoma. Solo le dijo: toma lo que sea tuyo, porque yo no quiero nada de esto. Pero le entregó los diezmos al sacerdote de Dios, que era el rey de Salem, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Si quieren hablar solo de este diezmo que se practica en las iglesias evangélicas, entonces usan este pasaje de Génesis 14, especialmente donde dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Entonces Génesis 14, 17. Podemos leer el 16, que dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este pasaje pueden usar cuando quieren hablar únicamente del diezmo que se practica en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas también se usa otra ofrenda, se practica otra ofrenda, que es la ofrenda voluntaria. Usted le ha enseñado a entregar sus diezmos de todo lo que recibe. Más que todo le ha enseñado a entregar su diezmo de su salario. En realidad el diezmo se da de todo lo que se recibe. Un diezmo, ustedes lo ponen en un sobre y pone diezmo en el sobre. Pone la fecha, pone su nombre y lo pone
la canastita de las ofrendas y echo unos centavos más como ofrenda voluntaria. Esta es una segunda ofrenda. La ofrenda voluntaria también es un diezmo, según nos enseña el Antiguo Testamento. Entonces depende de qué está hablando usted, puede usar estos pasajes, pero el pasaje 2 Corintios 9:7 no lo puede usar cuando habla de ofrendas, porque esto está hablando de ayuda al prójimo. Viene un hombre anciano, pobre y enfermo a tocar a mi puerta y me dice, mire, disculpe, fíjese que yo estoy enfermo y no tengo dinero porque yo vivo solo. ¿Podría ayudarme? Porque no tengo ni para comer, yo estoy enfermo. Un hombre de 85 años, que apenas vive en una choza, solo él. No hay quien lo cuide. Me viene a pedir ayuda a mí. Yo vengo y le doy, de lo poco que yo tengo, le doy 10 quetzales. 10 quetzales le doy. Cuando voy el domingo a la iglesia, presento mis ofrendas, pongo mis diezmos en un sobre, los entrego y doy 10 quetzales de ofrenda voluntaria. Porque eso es lo que me corresponde dar, porque en este momento no tengo trabajo, tengo muy poco dinero, solo doy 10 quetzales de ofrenda voluntaria nada más, estoy entregando mis diezmos completos, pero doy 10 quetzales de ofrenda voluntaria en la iglesia. Entonces, son dos cosas muy diferentes, los 10 quetzales que le di al anciano que vino a tocar a mi puerta, y es otra cosa muy diferente, los 10 quetzales que di de ofrenda en la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver una cosa con la otra. En 2 Corintios, capítulos 8 y 9, está hablando de una colecta que el apóstol Pablo está haciendo para comprar comida a personas con hambre, ancianos, ancianas, niños desamparados, personas enfermas que no pueden trabajar, no tienen para comer, no pueden trabajar. Esto es para gente necesitada, de lo que está hablando. Dios mío, Dios mío. Dale entendimiento a tu pueblo, Señor. Tu iglesia está perdida, Señor. Tu iglesia está perdida. Está perdida completamente. No corrigen nada. Errores que son evidentes, como este de 2 Corintios 9:7. Es un error evidente que con solo que leyeran la Biblia, los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, se darían cuenta que están equivocados con lo que están predicando. Este pasaje de 2 Corintios 9:7 no se puede usar para hablar de ofrendas. Nunca, nunca, para nada. Porque está hablando de ayuda al prójimo. No está hablando de ofrendas. Si usted se da cuenta, usted lee el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, se da cuenta que es verdad lo que le estoy diciendo. Y además de eso también está 1 Corintios 16. Vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios 16 que habla de lo mismo. Del 1 al 4. 1 Corintios 16, 1 al 4. También habla acerca de lo mismo. En cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí está hablando el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, y tal vez la traducción esté mal porque usa la palabra ofrenda. Lo que yo le doy a una persona necesitada no es una ofrenda, las ofrendas son para Dios, es una dádiva, pero que aquí la traducción está mala. Porque recordemos que la Biblia en español solo es una traducción nada más del original en griego. Entonces aquí dice en cuanto a la ofrenda para los santos, la ofrenda para los santos. Aquí lo que se refiere es que el dinero que estamos juntando para los santos no es para Dios, es para la iglesia. O sea, es para la iglesia necesitada en Jerusalén. En Jerusalén había una hambruna, la gente estaba muriendo de hambre. Entonces el apóstol Pablo decide hacer una colecta para llevar comida a la iglesia, ayudar a los miembros de la iglesia en Jerusalén, ayudarlos económicamente, darles de comer para que no murieran. Pero eso no cuenta como ofrenda a Dios, porque las ofrendas de Dios se entregan al cuerpo eclesiástico para sus usos, porque las ofrendas que se entregan a Dios son para uso del cuerpo eclesiástico. Con eso comen, con ese dinero compran comida. De ahí toman su salario. El cuerpo eclesiástico toma su salario y de eso tienen que vivir. Así está ordenado en la palabra, que de las ofrendas tomen lo que ellos necesitan para vivir, porque están entregando sus vidas
en el servicio del Señor y tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que comprar una casa, tienen que educar a los hijos, tienen que vestir a los hijos, darle de comer a los hijos. Está ordenado aparte del Señor que tomen lo que necesitan de las ofrendas. Pero esto es una cosa muy diferente. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Un donativo. Un donativo. Las ofrendas no son donativos. Son exigencias de parte de Dios, son demandas de parte de Dios, son decretos de parte de Dios que tenemos que cumplir. No son donativos. Donativos se dan a un orfanatorio, yo puedo dar un donativo. A un auxilio de ancianos yo puedo llevar un donativo. La persona que viene a tocar la puerta aquí porque tiene hambre y está enferma, yo le puedo dar un donativo. Entonces, y cuando yo haya llegado a quienes estuvieran destinados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, esto es 1 Corintios. También podemos ver en Romanos, fíjese, tan lejos, en Romanos también se habla de esto. En Romanos 15 también se habla de esto. De esta colecta que el apóstol Pablo está haciendo, promoviendo, dirigiendo en todas las iglesias para juntar una gran cantidad de dinero para llevar comida, ir a comprarles comida a la iglesia, a creyentes. Esto no iba para cualquier persona, era para la iglesia, creyentes que estaban en necesidad, estaban pasando hambres, incluso con riesgo de morir de hambre en Jerusalén. Romanos 15, 26 al 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Aquí usa la palabra pobres. Estos no son ofrendas a Dios. No puedes seguir usando este pasaje de 2 Corintios 9, 7 para motivar a la gente a ofrendar porque no tiene nada, no tiene ninguna relación, no tiene nada que ver con ofrendas a Dios. Porque Macedonia y Acaya, que eran, digamos, dos estados de aquel tiempo, porque, digamos, aquí estaban, en ese tiempo estaban en lo que era un imperio. Todo el mundo era un solo imperio, un solo país, digamos. Entonces, como estados, como países dentro de este imperio. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, más claro. Ya no puede estar. Pedir que esto quede más claro ya es imposible, aquí está clarísimo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos administrarles de los materiales. Es una colecta que se está juntando para llevar comida a personas con hambre. No tiene nada que ver con ofrendas que se dan a Dios. Entonces, esto viene quedando claro. Entonces, fíjense pues. Pero en el mismo pasaje, y esto es lo último que voy a decir, porque este va a ser un video realmente corto. En el mismo pasaje de 2 Corintios 9, 7, deja claro que aquí está hablando de dar a los pobres. Ahora le voy a leer 2 Corintios 9 del 7, el pasaje en cuestión es el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo digo que este pasaje no habla de ofrendas, sino de ayuda al prójimo. Y deben de dejar de usarlo para hablar de ofrendas porque no tiene nada que ver con ofrendas a Dios, sino con ayuda al prójimo, personas en necesidad. Fíjense pues, este es el versículo 7 de 2 Corintios 9. Versículo 7, a solo 2 versículos más en el 9,
habla de dar a los pobres. Deja claro que aquí está hablando de dar a los pobres. Fíjense pues. Solo 2 versículos después. O sea, si se tomaran la molestia de leer la Biblia, corregirían sus errores, pero ya no hablan lo que se les viene a la mente, lo que han escuchado por ahí. Así vive la iglesia actualmente, en la pura ignorancia, en la pura miseria. Lo que nos está dando en la iglesia es una enseñanza miserable, que no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Mucha de la enseñanza que recibimos actualmente en nuestra iglesia no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Son enseñanzas de hombres enfermos, corruptos, podridos por dentro, que no han experimentado el poder de Dios para ser sanados de su putrefacción. Se están pudriendo en vida. Tienen la mente podrida. Tienen la mente enferma. Se tiene que tener la mente enferma para usar este pasaje de 2 Corintios 9, 7 para decir que uno puede darle ofrendas a Dios lo que a uno se le dé la gana. Cuando Dios demanda diezmos, las ofrendas a Dios son diezmos. Son 5 ofrendas reglamentadas en el capítulo 12 de Deuteronomio. Capítulo 12 de Deuteronomio, número 18. Y un montón de pasajes más donde se estipulan los diezmos obligatorios en la actualidad, que no tienen que ver, ofrendas que no tienen que ver con buscar la expiación de pecados, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación de pecado. No tienen que ver estas ofrendas con estas cosas, porque el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado, derramó su sangre en la cruz para perdón de pecados. Las ofrendas de las que estamos hablando aquí son ofrendas de paz. Las ofrendas de paz son aquellas que no tienen que ver con expiación de pecados, no tienen que ver con la expiación por la culpa o expiación por el pecado. Son ofrendas de paz y que hay que practicar siempre para conseguir las bendiciones materiales y de todo tipo para este mundo de Dios. Bendiciones que nos sirven para vivir en este mundo de parte de Dios. Protección sobre sus bienes materiales, sobre su familia, sobre usted. Protección total. Sabiduría, entendimiento para comprender la palabra de Dios. Bendiciones económicas, financieras, abundancia en lo material, abundancia de comida, que no me falte la comida, que no me falte nada, que no me falte el vestido, que no me falte mi casa para vivir. Para eso son las ofrendas de paz. Son 5 y cada una de ellas es un diezmo. Pues las ofrendas para Dios son diezmos. Usted no puede dar lo que se le ocurra. Las ofrendas para Dios son diezmos. Diezmos. Si usted va a elegir cuántas ofrendas practica, pero si elige una es un diezmo. Si elige 2 son 2 diezmos. Si elige 3 son 3 diezmos. Y así sucesivamente, porque las ofrendas para Dios son diezmos. Usted no puede darle a Dios en ofrenda lo que se le ocurra. Porque eso va contra la palabra de Dios, contra las ordenanzas de Dios. Las ofrendas para Dios son diezmos y usted no puede dar lo que se le ocurra de ofrendas. A las personas necesitadas usted puede dar lo que se le ocurra. Pero vamos a leer primero esto y vamos a ir hablando de eso. Para ayudar al prójimo usted sí puede dar lo que se le ocurra. Sabiendo que sí. Como dice aquí mismo, fíjense pues. En 2 Corintios 9, 6, un versículo antes del que les acabo de leer. El que se le leí fue este que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un versículo antes dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando se refiere a sembrar, se refiere a dar a una persona en necesidad, una persona necesitada. Eso es sembrar, y cosechar es lo que uno recibe como bendición de Dios
por haberle dado a una persona necesitada. A eso se refiere él cuando dice cosechar. Entonces dice aquí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, lo cual quiere decir que si le da poco, el que da ayuda, poca ayuda a la persona necesitada, recibe poca ayuda también, recibe poca bendición. La otra parte dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso quiere decir que el que le dé mucho, que dé mucho a personas necesitadas, recibirá en abundancia, recibirá abundantemente, porque lo que se le da a las personas necesitadas se multiplica. Se multiplica, así literalmente como se lo estoy diciendo, lo que le doy yo a personas necesitadas se multiplica. Y el versículo 6 está hablando, todo este capítulo está hablando de ayuda a personas necesitadas, lo cual lo que está diciendo aquí es que si le doy yo al pobre, recibiré más, y si le doy mucho, recibiré mucho. Es lo que está diciendo aquí. A personas necesitadas. Pero le voy a mostrar yo a usted que el versículo 7 y todo este capítulo está hablando, como el capítulo 8 también, 8 y 9 de 2 Corintios, esos capítulos están hablando de dar ayuda a personas necesitadas, y solo dos versículos después de este versículo en cuestión, deja claro que aquí está hablando de dar al pobre. Y dar al pobre no tiene que ver con ofrendas a Dios. Fíjese, pues leamos. 2 Corintios 9, del 7 al 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es justo delante de Dios dar a los pobres. Y es justo también delante de Dios que si yo doy a los pobres, reciba la multiplicación de lo que doy. Punto. ¿Se dan cuenta? Esta es la verdadera interpretación de este pasaje. Pero usan este pasaje de 2 Corintios 9, 7 para decir que cada quien puede ofrendarle a Dios lo que yo propuse en mi corazón. Algunos dicen, hermano, ofrende lo que usted propuso en su corazón, como dice 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero aquí no está hablando de ofrendas. Las ofrendas son diezmos. Otros dicen, hermano, usted lo que Dios puso en su corazón, que usted ofrende, eso de hermano, lo que Dios puso en su corazón. ¿Y cuánto es lo que Dios puso en mi corazón? Yo no sé cuánto Dios puso en mi corazón. Yo gano 10,000 quetzales al mes. No sé cuánto Dios puso en mi corazón. Pero si hablamos de diezmo, yo sé que tengo que dar, digamos, si yo gano 10,000 quetzales, tengo que dar 1,000 quetzales de diezmo. Si practico una sola ofrenda nada más, la de Génesis 14. Un solo diezmo pues tengo que dar 1,000 quetzales, punto, 1,000 quetzales. Aquí no es cuestión de que lo que a mí se me ocurra. Aquí no es cuestión de que lo que Dios puso en mi corazón. ¿Y cuánto es lo que Dios puso en mi corazón? Yo no sé. Yo no sé cuánto puso Dios en mi corazón. Lo que sí sé es que el Antiguo Testamento dice que las ofrendas a Dios son diezmos. Y si va a practicar una sola ofrenda, pues doy un diezmo. Si va a practicar dos ofrendas, la ofrenda de Génesis 14 y la ofrenda voluntaria, que son las que se practican en las iglesias evangélicas actualmente, pues ya son 2 diezmos. Otras 3 ofrendas. ¿Para qué le voy a hablar yo a usted de esas 3 ofrendas? Si usted las primeras 2 no las está dando bien en primer lugar, no las está dando bien. Entonces, simplemente yo quería hablar de esto porque usan este pasaje para hablar de ofrendas porque no encuentran otra cosa en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no hay nada, ninguna instrucción, ninguna ordenanza acerca de ofrendarle a Dios, porque todo está en el Antiguo Testamento. Mientras no leamos el Antiguo Testamento para saber cómo ofrendar, nunca vamos a saber cómo ofrendar. Toda la instrucción, ordenanzas, decretos, con respecto a ofrendarle a Dios, están únicamente en el Antiguo Testamento. Ahí fue donde yo aprendí a ofrendar. Yo practico la forma perfecta de ofrendar. Yo doy 5 ofrendas y cada una de esas es un diezmo. Y además de eso,
para ofrendar de manera perfecta, tengo que ayudar al prójimo también. Tengo que tomar de mi dinero y darle ayuda a personas necesitadas. Eso también yo lo hago. Esa es la forma perfecta de ofrendar. 5 diezmos, que son 5 ofrendas a Dios. Y ayuda a personas necesitadas. Y eso se refiere al milagro de la alimentación milagrosa de los 5,000. Y la alimentación milagrosa de los 4,000. Milagros que Jesucristo hizo. Estos se relatan en el Nuevo Testamento. Estos milagros se refieren a la forma perfecta de ofrendar. Por eso dice 5 panes. Que estos panes se refieren a las 5 ofrendas que nos enseña el Antiguo Testamento, que son diezmos. Y los 2 peces se refiere a la ayuda al prójimo. Así que para poder ofrendar a Dios correctamente se tiene que leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar a Dios. El Nuevo Testamento nos enseña a dar ayuda al prójimo. Porque los 2 testamentos se complementan para enseñarnos, formarnos perfectamente y hacernos cumplir los 2 mandamientos más importantes. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Para amar a Dios de esa manera tenemos que ofrendar. Y entonces el Antiguo Testamento nos enseña eso. El segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solo se puede hacer dándole ayuda a personas, a mi prójimo necesitado. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. O sea que los 2 testamentos se complementan para nuestra formación. No estamos bien formados si no tomamos elementos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ser formados. Tenemos que practicar las enseñanzas y mandamientos del Antiguo Testamento. Tenemos que practicar los mandamientos del Nuevo Testamento. Espero que esto quede claro. No sé qué más decirles porque eso se tiene que corregir. Usan este pasaje todo el tiempo, 2 Corintios 9:7, para decir que yo puedo dar de ofrendas en la iglesia lo que a mí se me ocurra. Lo que yo piense, lo que a mí se me ocurra. Y eso no es así. Las ofrendas a Dios son diezmos. La única forma que podamos ofrendar bien a Dios son diezmos, y la única forma que podamos obtener las bendiciones de prosperidad de parte de Dios es ofrendar cada vez mejor y dar al prójimo cada vez más. Que Dios lo bendiga.